a la gente con el cuento de que la salud dejaría de ser un malvado negocio y se convertiría en un derecho universal. La realidad, más de 2 años después de que comenzara el gobierno de Gustavo Petro, no según la oposición, según el propio gobierno petrista, es que las cosas no pueden ir peor. La Superintendencia de Salud, al menos hasta ahora, ha publicado un informe mensual de cuántas reclamaciones, quejas reciben por cada una de las EPS del país. Según este informe, en el año 2022, en octubre, se recibieron 105.340 quejas por parte de los usuarios de las EPS de Colombia. Apenas un par de meses después de la llegada de Gustavo Petro, casi 100.000 colombianos, más o menos, realizaban este tipo de reclamaciones ante la Supersalud. Una cifra alarmante, sin duda. Pero es que podemos preguntarnos qué es lo que ha pasado 2 años después de gestión del gobierno petrista que prometía convertir a la salud en un derecho universal. Seguramente esas quejas se han reducido porque ahora, bajo esta administración, el enfoque ya no es el de hacer negocios, sino el de prestar un derecho universal, prestar un servicio gratuito a cualquier ciudadano sin importar su condición. Pues no puede ser peor la situación en el sistema de salud. Bueno, eso queremos creer porque la degradación se sigue viendo mes a mes. En octubre de este año, según la información que publica la Supersalud, se recibieron 186.192 quejas sobre las EPS que operan en el país. Estamos hablando en apenas 2 años de un incremento del 76%. Si era bastante cuestionable que 100.000 colombianos interpusieran quejas y reclamos ante la Supersalud, pues hablar de un aumento del 76% en 2 años es un verdadero escándalo. Demuestra la degradación o el tamaño de la degradación a la que ha estado sometida el sistema de salud durante esta administración de extrema izquierda, que contrario a mejorar la prestación, la calidad, la cobertura, lo que ha hecho es dinamitar las bases de un sistema que, claro, tenía problemas, pero que también había ofrecido tremendos avances a lo largo de las últimas décadas. Durante este año 2024, durante los primeros meses, en concreto en abril, el gobierno de Gustavo Petro decidió intervenir 2 de las EPS más grandes de Colombia. Es importante dejar claro que esta decisión no afecta para nada a los afiliados de la EPS. La nueva EPS y Sanitas. En la nueva EPS, el Estado colombiano tenía una participación de cerca de la mitad de las acciones. Sanitas era una EPS de capital extranjero. Y se desarrollaron estas intervenciones muy publicitadas que el gobierno anunciaba llegaban para solucionar los problemas operativos que tenían estas entidades. Pero es que las cifras, ya casi 7 meses después de que comenzara esa intervención, no acompañan esa teoría, no han mejorado de ninguna manera las EPS Sanitas y Nueva EPS a las que están afiliados millones de colombianos en todo el territorio nacional. De hecho, es exactamente lo opuesto. El deterioro en la prestación del servicio ha sido brutal y eso lo hemos sabido por testimonios, por comentarios en redes sociales, por el voz a voz. Pero también lo sabemos por las cifras que publica la propia Superintendencia de Salud que controla el gobierno de Gustavo Petro. Es decir, el propio petrismo confiesa que la situación se ha deteriorado, no mejorado después de las intervenciones. Las intervenciones ocurrieron en abril y en marzo, el mes antes de que estas EPS fueran controladas, administradas por funcionarios petristas. El número de quejas que recibía Sanitas, por ejemplo, era de 14.367. Pero el mes pasado, en octubre, en el último reporte que publica la Supersalud, ese indicador se deterioró de manera muy considerable. Estamos hablando ya de 24.366 quejas, un incremento en apenas poco más de 6 meses del 69%, casi el 70% más
de quejas y reclamos. Lo mismo ocurrió en Nueva EPS. La EPS más grande del país recibía en marzo, antes de ser ya tomada por completo por los funcionarios petristas, recibía 16.240 quejas, reclamos. Y el mes pasado, en octubre, recibió 27.460. Eso implica un aumento porcentual igual del 69, casi 70%. Cuando hablamos de quejas y reclamos, en la mayoría de casos estamos refiriéndonos a personas que no están recibiendo el acceso, no están teniendo el acceso a los servicios de salud, o muy grave, lo hemos visto numerosas veces en medios de comunicación y en redes sociales, ya no están recibiendo las tecnologías en salud, o sea, casi siempre estamos hablando de los medicamentos que necesitan para sus tratamientos. Lo que no nos podemos olvidar definitivamente es que detrás de estas cifras, detrás de estos gráficos y estos números, lo que hay son personas que no tienen la posibilidad de recibir el medicamento que necesitan para tener una buena calidad de vida o incluso para sobrevivir, porque no están recibiendo el tratamiento que les permite mantener su estado de salud o salvar su vida. No están recibiendo las terapias, no están pudiendo acudir con los especialistas que necesitan. Son miles y miles de personas que cada mes ven deteriorada su salud por cuenta de las malas, pésimas ideas que representa el gobierno de extrema izquierda de Gustavo Petro. Son personas que quizá algunos de ellos creyeron en el canto de sirena de no, la salud no debe ser un negocio, sino un derecho. Y quizá, motivados por ese canto de sirena, votaron por un gobierno que ha hecho exactamente lo contrario de lo que les prometió, que era supuestamente garantizar que el sistema de salud les entregara cualquier cosa que fuera necesario, porque no era un negocio, sino un derecho. Lamentablemente la realidad es más compleja y lo que ha hecho el petrismo por cuenta de su voracidad ideológica, de su fanatismo, y estamos viendo cada vez con más fuerza de los numerosos casos de corrupción, pues lo que ha hecho es deteriorar el nivel de vida de esos pacientes y esos usuarios del sistema de salud. A menudo los más perjudicados son los de menores ingresos, los ciudadanos más pobres que no tienen la posibilidad, si la EPS no les entrega el medicamento, de ir a la droguería a comprarlo. Esos colombianos que no tienen los recursos económicos para salvar su vida están llevando la peor parte.